con el abogado de Comercio Nacional e Internacional de Holland Knight. Él es Carlos Béjar, sobre un dato más de incertidumbre, algo que abona más a la desconfianza, pues es lo que se está discutiendo en el panorama nacional relacionado con esta contrarreforma eléctrica. Ya hoy empieza la segunda semana de discusiones de Parlamento abierto y pues ahí vemos a un bravucón, Manuel Bartlett, que no se calla. No solamente no se muestra mesurado y respetuoso de las opiniones divergentes, sino que parece chachalaca, como diría Vicente Fox, metiéndole más ruido al tema. Pero bueno, Carlos Béjar, ¿cómo estás? Te saludamos con mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Darío. La reforma eléctrica preocupa al gobierno de Estados Unidos y los inversionistas. Eso quedó de manifiesto en una carta que se hizo pública tan solo unas cuantas horas de que se reuniera la secretaria de Energía de Estados Unidos con el presidente de México. La secretaria de Energía, la secretaria de Comercio y la representante comercial de Estados Unidos han expresado pues que sí hay preocupación en Estados Unidos por el futuro que tienen las inversiones de Estados Unidos con esta reforma eléctrica. Ustedes desde Holland Knight, ¿qué es lo que observan? ¿Cómo están viendo? Pues esta discusión de Parlamento abierto, ¿servirá de algo? Esperemos que sí, la verdad es que todo el mundo tiene muchas expectativas de si realmente va a haber eco de algunas de las observaciones de carácter muy técnico, que definitivamente tienen un sustento pues en la experiencia previa que ha habido en casos o litigios en contra de México por medidas similares y en contra de otros países. México no es el único que ha tomado medidas que pueden resultar violatorias de compromisos internacionales. Solo que en este caso me parece que las medidas que se están anunciando por parte del gobierno, en específico la reforma a la Constitución para el tema eléctrico, pues sí tienen visos de claramente ser violatorios de disposiciones del tratado. Ya lo había dicho no solamente la secretaria, sino que esto vino acompañado de una carta de 12 senadores, ya había habido expresiones antes del Congreso, diciendo o exigiendo que se utilicen todas las herramientas del tratado. O sea, la carta no es nada amigable en ese sentido. Ya están presionando porque todas las herramientas significa iniciar procedimientos de solución de controversias en contra de México. Y no es nada más atender o torear o eh, ir contra los inversionistas extranjeros, en el sentido de, bueno, a lo mejor resolver las inquietudes del gobierno con algún inversionista en particular, si es que realmente hubo un tema de corrupción, como también se ha dicho, o si realmente se puede hacer una renegociación de algún tipo de permiso que se haya dado y que parezca abusivo. Este tipo de cosas están por un lado, que es lo que hacen frente a los inversionistas. Pero están por otros lados compromisos de México en el marco del tratado. Y ahí es donde iría todo lo que es el marco regulatorio. Si bien puede afectar a los inversionistas, la realidad es que también estaría o pudiera estar violando compromisos que México asumió en el marco del TEMEC. Por supuesto, Carlos. Buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Carlos, ¿tú crees que de una eventual aprobación de la reforma eléctrica podría llevar a litigios internacionales? Sí, definitivamente, como está ahorita, definitivamente, no sé si la vayan a modificar a grado tal que se atiendan la mayoría o todas las preocupaciones, en la medida en que los inversionistas extranjeros no sufran daños económicos o se minimicen los daños económicos que sufran, pues se minimizan las intenciones o la posibilidad de que ellos inicien reclamos de manera directa. No solo en el TEMEC, estamos hablando de una red de tratados en materia de arbitraje de inversión que tiene celebrado México para proteger las inversiones precisamente de medidas similares a algunas de las que se listan en esta reforma energética. Eso por un lado. Y por el otro lado, como mencioné, los casos que podría iniciar los propios gobiernos, ahí sí el TEMEC principalmente, porque se han consolidado compromisos en materia energética en el tratado, y algunos otros países, ¿no? Con Canadá, con Estados Unidos, con países que son miembros del CPTPP, entre ellos Japón, que también pudieran iniciar controversias Estado a Estado. Y eso pudiera tener un efecto no solo económico en el sentido de tener que indemnizar al inversionista, sino como ya lo hemos vivido, pues suspender beneficios o aranceles, o más bien suspender los beneficios arancelarios del tratado a productos mexicanos. México ya lo ha hecho, México le ha suspendido
beneficios a Estados Unidos en el caso de transporte, lo hizo también en el caso del atún. Entonces México es quien ha usado esta herramienta en contra de Estados Unidos en ocasiones previas y ahora, pues pudiera ser, si esto queda como está, que nosotros seamos los que nos viéramos sujetos a este tipo de medidas y no se cambie el rumbo. Pues no parece cambiar el rumbo, al contrario, parece que se empeora porque no solamente tenemos ya un posible panel de resolución de controversias en materia energética, ya lo vemos también en el ramo automotriz con estas diferencias que hay en la aplicación de la regla de origen para, insisto, el sector automotor. Y ahora también lo estamos viendo en telecomunicaciones. Ya se confirmó pues esta queja u observación que hace la Oficina de Representación Comercial a la Secretaría de Economía respecto de la laxitud con la que no se aplican los principios o no se aplican reglas más estrictas a la gente preponderante en telecomunicaciones. Ese también ya es otro foco, ¿no? Sí, lamentablemente son temas de lo más sensibles y con un alto impacto económico. Las disputas comerciales que habíamos venido teniendo con Estados Unidos eran muy focalizadas a un sector, a veces, o a un producto, de una magnitud mucho menor a estas que estamos viendo hoy en día. En el tema automotriz, pues somos el sexto exportador mundial de automóviles, estamos totalmente integrados con las cadenas de suministro de Estados Unidos, entonces el impacto sería muy severo para México de no resolverse favorablemente como lo está proponiendo México y Canadá. En el sector telecomunicaciones, pues igual, son inversiones multimillonarias donde hay inversión extranjera y claro que preocupan por esta magnitud y el impacto también a los usuarios, porque pudiera terminar en acabar con la competencia que hace que los precios sean un poco más accesibles para nosotros, los usuarios. Y pues ni hablar en el tema energético, pues claramente ahí sí el impacto es multimillonario, estamos hablando de miles de millones de dólares. Ya ha habido países que han tomado medidas de este corte horizontal, ¿no? Legislativo, en temas constitucionales que ya serían prácticamente irreversibles. Ahí sí estarías condenado realmente a indemnizar y no va a ser esta administración la que termine indemnizándolos, va a ser la siguiente. Y si no tienes los recursos para indemnizarlos, pues alguna medida tomarán para suspenderte algún préstamo del Banco Interamericano o del Banco Mundial. Habrá otros mecanismos para presionar a México por no cumplir con estas indemnizaciones multimillonarias a inversionistas extranjeros. Carlos, en el marco del TEMEC, ¿cuál podría ser un mapa de ruta de una inconformidad de Estados Unidos, de Canadá por el tema energético? En términos de Estado a Estado, pues el procedimiento es bastante veloz. Ya ha habido ahorita, hay 4 casos, me parece, activos en el marco del capítulo de Estado a Estado y duran al menos un año, año y medio estos procedimientos. Hace poquito vimos el primer resultado de uno de ellos. Entonces sí estamos hablando de un procedimiento bastante rápido que ya ha sido probado, que no tiene las complicaciones que tenía el Telecan. Entonces sí estaríamos viendo en cuanto se soliciten las consultas, pues un resultado dentro de un año para que tengamos una decisión ya sea a favor de México o en contra. Pues Carlos Béjar, abogado de comercio nacional e internacional de Holland and Knight, muchísimas gracias por pues, conversar con nuestros amigos del auditorio. Gracias a ustedes.